Bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabra de Vida. Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. Dios les bendiga una vez más. Francisco Teodoro les saluda. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes lo que leía en el capítulo 5 del libro del Éxodo. Es interesante este pasaje por causa de lo que ahí acontece. Déjeme leerlo en la nueva versión de la traducción viviente. Dice: después del encuentro con los líderes de Israel, Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón y le dijeron: esto dice el Señor Dios de Israel: deja salir a mi pueblo para que celebre un festival en mi honor en el desierto. Así replicó el faraón: ¿y quién es ese Señor? ¿Por qué tendría que escucharlo y dejar ir a Israel? Yo no conozco a ese tal Señor y no dejaré que Israel se vaya. Pero Aarón y Moisés insistieron: el Dios de los hebreos nos ha visitado, declararon ellos. Por lo tanto, déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto a fin de ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Si no lo hacemos, nos matará con una plaga o a filo de espada. El faraón respondió: Moisés y Aarón, ¿por qué distraen al pueblo de sus tareas? Vuelvan a trabajar. Miren, hay muchos de su pueblo en esta tierra y ustedes les impiden continuar su labor. Esta es la historia, estimados hermanos, de cuando Moisés, luego que se ha reunido con los ancianos de Israel y les ha compartido las palabras de Dios y la visión de Dios de dejarlos libres, se enfrenta directamente a Faraón. Faraón es una figura del enemigo. Él representa lo que es la maldad, el corazón que no ama a Dios, el corazón que aborrece a Dios. Quiero que vean esto. Este pueblo ha estado por 400 años en esclavitud. Ellos nacieron esclavos, vuelven y viven en esclavitud y mueren en esclavitud. No tenían por qué estar ahí. Solamente fue el tiempo en el cual hubo escasez de alimentos. José les dio la provisión. Ellos no tenían por qué continuar permaneciendo en Egipto. Sin embargo, sus vidas en Egipto continuaron. Ellos amaron Egipto y la cultura de Egipto entró en sus corazones. No solamente la cultura, sino también sus ídolos entraron en su vida y ellos se alejaron de Dios. Pero hubo un tiempo en que esa decisión trajo sus consecuencias y los egipcios oprimían al pueblo de Israel. Esto es una figura de lo que hoy también sucede. Cuando Dios nos ha llamado a vivir una vida en bendición y en abundancia, y eso es lo que Jesús dijo. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros venimos y empezamos a convivir con la cultura del mundo que aborrece a Dios? ¿Qué sucede cuando empezamos a caminar en esas dimensiones? Pronto los ídolos de esa cultura van a poner lugar en nuestros corazones. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en ese momento? El pueblo, había un remanente que clamó a Dios y vino un poderoso avivamiento, un mover de Dios. Dios dijo: viene su presencia, y la voluntad de Dios era que fueran libres de esa opresión de Egipto. Sin embargo, tenían que enfrentar algunos obstáculos, y el más importante o el más difícil de los obstáculos era el mismo faraón. Cuando Moisés y Aarón se presentan delante de él y le dicen claramente: deja ir al pueblo porque esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que vayan al desierto y que le adoren allá. Faraón endureció su corazón de tal manera que la respuesta que él dijo estas palabras: ¿y quién es ese Señor? ¿Por qué tendría que escucharlo y dejar ir a Israel? Yo no conozco a ese tal Señor. En otras palabras, la respuesta de él dijo: ¿por qué yo tengo que obedecerle? ¿Cuál es la razón? Yo no conozco a ese tu Dios. Y endureció su corazón. Él completamente rechazó esa solicitud de Moisés. La voluntad de Dios era que fuera libre. Muchos en el día de hoy, estimados amigos y hermanos, cuando les presentamos a Cristo, cuando les hablamos de la vida en abundancia, cuando les hablamos que la voluntad de Dios es que no vivan en la oscuridad, en la opresión, ellos
contrario a lo que nosotros pudiésemos esperar, que quisieran ser libres, ¿qué es lo que está sucediendo con esos corazones? Endurecen su corazón. ¿Por qué tengo que obedecer? ¿Por qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que leer la Biblia? ¿Por qué tengo que caminar lejos del pecado? ¿Por qué? ¿Por qué no me dejan vivir mi vida de tal manera que yo pueda hacer lo que quiera? ¿Por qué quieren que yo haga esto? ¿Por qué? Y empiezan ellos a cuestionar. La razón del por qué hoy no están obedeciendo es porque no conocen a Dios. No conocen quién es Dios. Si conociéramos quién es Dios, qué hace Dios, cómo es Dios, cuál es el carácter de Dios, qué son los atributos de Dios. Si tuviéramos una relación cerca de Dios y estuviéramos tan cerca de Él, pudiésemos entender el amor de Dios, su voluntad y además también su juicio. Veríamos su santidad de tal manera que nosotros le obedeceríamos. La primera razón por que una persona no está obedeciendo a Dios es porque no lo conoce. ¿Quién es Dios para que le obedezca? Esa es la respuesta de ellos. Vean ustedes, estimados amigos, qué es lo que está pasando con los niños, qué está pasando con la nueva generación que está saliendo. Estos muchachos no conocen a Dios. Ellos simplemente asisten a la iglesia, aprenden algunas lecciones bíblicas, algunas historias bíblicas, ellos cantan algunos cantos, sin embargo no conocen a Dios. Y cuando es el desafío de obedecer la palabra, no solamente de asistir a la iglesia, sino que de obedecer a Cristo, ¿qué es lo que sucede? Ellos no quieren obedecerlo. Y entonces la iglesia se les hace a ellos aburrida, se les hace de una manera hostil. Y ellos no quieren ir a la iglesia, no quieren estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque quieren vivir amando las cosas de este mundo. Y cuando el padre le pregunta, ¿tienes que ir a la iglesia? Ellos dicen la misma respuesta que Faraón dijo. ¿Por qué tengo que obedecerle? Porque en realidad no lo conocen. Y ahí es donde estamos fallando. Estamos perdiendo una generación por causa de que ellos no conocen a Dios. Ellos simplemente conocen lo que es estar en una iglesia, conocen algunas cosas que suceden en la iglesia, van y le agradan los eventos y dibujar y algunas cosas que hacen en la iglesia, pero no conocen a Dios. Cuando ellos oran, son oraciones vacías. Cuando ellos cantan, simplemente son algo totalmente superficial, pero no están teniendo el poder y la unción de Dios en sus vidas. No están teniendo esa intimidad. Cuando hay problemas en su vida, ellos carecen de esa fe. Es exactamente lo que pasa con los discípulos cuando van en la barca. Jesús está en medio de ellos, pero cuando la tempestad viene, ellos totalmente son debilitados en su fe. Y Jesús lo primero que les reprochó a ellos fue, ¿por qué están faltos de fe? ¿Por qué son hombres de poca fe? Porque esa fe tiene que estar establecida bajo la relación que tenemos con Dios, bajo el conocimiento que tenemos de Él, bajo entender su carácter y el propósito. Cuando hay esa situación de dificultad en nuestra vida, vamos a darnos cuenta que el propósito de Dios debe estar cumpliéndose. No solamente vamos a tener momentos de alegría, hay momentos de dificultad, pero en medio de todo eso podemos confiar que la voluntad de Dios va a ser establecida. ¿Cómo reaccionó este faraón? Reaccionó de la misma manera que reaccionan las personas en el día de hoy. ¿Por qué no quieres ir a la iglesia? Y empiezan a sentir esa dificultad, no quieren ir, no quieren obedecer. ¿Por qué no leen la Biblia? ¿Por qué no quieres orar? ¿Por qué no quieres venir a servirle al Señor? Ellos no quieren hacer eso. ¿Por qué? La razón es sencilla, porque no lo conocen. Porque si le conocieran, ellos verdaderamente darían un fruto de justicia. Ellos servirían, ellos amarían al Señor, ellos predicarían la palabra. Pero nos gustan las cosas, nos gusta hacer cosas. El Evangelio no se trata de hacer cosas, el Evangelio es de ser transformado, de ser cambiado y a través de ese cambio poder traducir ese cambio en la vida de otras personas. Dios no nos llamó a nosotros simplemente para formar parte de una multitud en la iglesia. Dios nos llamó para que fuéramos sal y luz de la tierra. Que esa experiencia, que esa comunión y esa intimidad es precisamente la realidad de habitar bajo la sombra del Omnipotente.
es vivir bajo su sombra, es vivir bajo la unidad, la intimidad, el amor y vivir en esa comunión íntima con Dios. Cuando le conocemos, vamos a comprender cuál es el amor de Dios y cuán grande es el amor de Dios. Pregúntate a ti mismo, ¿cuál es la razón por la que tú estás teniendo una vida superficial cristiana? ¿Cuál es la razón del por qué no está sucediendo nada en tu vida? ¿Cuál es la razón del por qué te estás quejando constantemente como lo hizo el pueblo de Israel cuando llegó al desierto? Ellos llegaron al desierto y empezaron a quejarse. Pronto, muy pronto, ellos levantaron un becerro de oro y lo adoraron. ¿Por qué? Porque no conocían a Dios. ¿Por qué Moisés subió a la montaña? ¿Por qué Moisés podía obedecer? Porque Moisés había estado en un encuentro íntimo con Dios, en una experiencia personal, porque Moisés conocía el amor de Dios, conocía la bondad de Dios, pero también conocía la ira de Dios. Estimados amigos, veamos nuestra vida, pongámonos al espejo de la palabra. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Por qué seguimos viviendo una vida superficial y no reaccionamos? ¿Por qué seguimos bajo esas mismas condiciones de lamento, queja y opresión? ¿Por qué el enemigo viene contra nosotros y nos ataca en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestra familia? ¿Por qué? Porque seguimos en esa misma actitud que Faraón tuvo. La misma actitud. ¿Por qué tengo que obedecerle al Señor? ¿Quién es este Señor para que yo le obedezca? Y esa es la respuesta de un corazón endurecido. Pero Dios quiera que podamos poner un corazón dócil y humilde, como aquel siervo dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿Qué quieres que yo haga? Esa es la respuesta de un verdadero discípulo. Y eso es lo que el Señor espera de nuestra vida. Que Dios les bendiga y le guarde. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.